La etapa de 1979 a 1973 en España, incluida dentro del segundo franquismo, estuvo caracterizada por las divisiones políticas y sociales dentro del régimen franquista. Así pues, podemos destacar la división entre los inmovilistas, liderados por el almirante Carrero y respaldados por Franco, y los aperturistas, que defendían las reformas políticas y una mayor apertura del régimen. Por un lado, los inmovilistas, preocupados por una supuesta ofensiva comunista contra el régimen franquista, mantenían una postura más conservadora y autoritaria, defendiendo la continuidad del sistema establecido por Franco. Por otro lado, los aperturistas buscaban ampliar la base social del régimen y permitir una participación más activa a través de asociaciones políticas dentro del movimiento nacional. Sin embargo, el gobierno monocolor liderado por Carrero Blanco no logró implementar cambios políticos significativos, optando en su lugar por la represión ante el aumento de la conflictividad social, manifestaciones estudiantiles y conflictos laborales. No obstante, el juicio de Burgos contra miembros de ETA aumentó las tensiones y generó una condena internacional, así como un distanciamiento entre el régimen franquista y la Iglesia Católica. El fracaso político del gobierno de Carrero Blanco se hizo evidente con su asesinato en 1973, lo que marcó el comienzo de la crisis final del franquismo. Eventos como el golpe militar en Portugal y los atentados de ETA contribuyeron a agravar la situación, mostrando la falta de un proyecto político coherente y las tensiones internas dentro del régimen. En conclusión, la decadencia del franquismo en su etapa final se vio marcada por la ausencia de una dirección clara y la incapacidad para hacer frente a los desafíos políticos y sociales de la época. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la segunda etapa, que se conoce como la agonía final del franquismo y abarca desde 1974 hasta 1975. En esta etapa destacan las tensiones internas, como fueron, por ejemplo, la lucha entre los reformistas y los ultras, así como los esfuerzos por parte de algunos miembros del gobierno por implementar reformas políticas moderadas. Además, el país comenzó a verse afectado por las repercusiones de la destitución de Pío Cabanillas y la renuncia de otros ministros reformistas, marcando el fin del proyecto de reforma y revelando las divisiones dentro de la élite política franquista. Asimismo, hubo una serie de cambios en el gobierno de Arias Navarro, como fueron la remodelación del gabinete y la apertura del Registro Nacional de Asociaciones, así como la formación de diversas asociaciones políticas y sociedades de estudio por parte de los sectores reformistas. Esto provocó un crecimiento de la oposición antifranquista y la unión de diferentes grupos en plataformas unitarias como la Junta Democrática o la Plataforma de Convergencia Democrática. Otros hechos que destacan en esta etapa son una crisis económica, el aumento del desempleo, la inflación, las movilizaciones obreras y estudiantiles que se produjeron como respuesta a las dificultades que se estaban encontrando en la dictadura y eso provocó, por ejemplo, el aumento de la actividad terrorista. En consecuencia, el régimen aprobó leyes antiterroristas y aplicaron la represión para eliminarlas. En conclusión, podemos decir que esta decadencia final del régimen también afectó en un contexto internacional, incluyendo la condena internacional a las ejecuciones de militares opositores y el aislamiento del régimen franquista. Finalmente, Franco sufrió una enfermedad que provocó su muerte y con eso el fin de la dictadura en 1975. Tras esto, el poder pasa a estar en manos del príncipe Juan Carlos y con su nuevo reinado da inicio el proceso de transición hacia la democracia. Tensiones internas en el régimen franquista, entre las que destacan las luchas entre los reformistas y los ultras. Destitución de Pío Cabanillas, que marcó el fin del proyecto reformista y reveló las divisiones dentro del régimen. Remodelación del gobierno de Arias Navarro, incorporando figuras consideradas más moderadas. Apertura del Registro Nacional de Asociaciones, que permitió la formación de diversas asociaciones políticas, aunque fue rechazado por muchos reformistas por ser considerado insuficiente.
Auge de la oposición antifranquista, a través de las plataformas unitarias como la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. Crisis económica y movilizaciones sociales que desencadenaron el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Incremento de la actividad terrorista por parte de grupos como ETA y el FRAP, que llevó al régimen a aprobar leyes antiterroristas y aplicar medidas represivas. Condena internacional a las ejecuciones de militantes opositores que contribuyeron al aislamiento del régimen franquista en la comunidad internacional. La enfermedad de Franco y su muerte provocó el traspaso de poderes al príncipe Juan Carlos. El fin de la dictadura supuso el inicio de la transición a la democracia.